Padre, en el nombre de Cristo, queremos continuar recibiendo, porque al sentarnos en tu presencia y con tu palabra en nuestras manos, no importa, Señor, en el lugar que sea, si tú estás presente, ese lugar se convierte en un lugar de impartición y de ministración de tu Espíritu. Y cuanto más cuando se abre tu palabra, escudriñamos como los bereanos. Queremos que al escudriñar en este día nos sea abierto el entendimiento. Me des la capacidad hoy otra vez para poder impartir, ministrar la verdad apropiadamente con la ayuda de tu Espíritu Santo. Abre el entendimiento de cada uno de los santos. No solo ruego por los que estamos aquí tomando en presencia estas lecciones, sino por aquellos que a través del internet también recibirán esta enseñanza. Sea tu Espíritu impartiendo y fundamentándonos en la fe de los santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, amados. Tenían una tarea pendiente. Ustedes recuerdan de la página 763. ¿Hasta cuál? Hasta la 803.3. ¿Cómo le fue en su lectura? ¿Qué le pareció cada ciudad a donde fueron enviadas las cartas? Usted se dio cuenta que cada carta tiene una relación con el contexto social de donde se envió esa carta, de la iglesia que funcionaba en esa ciudad. Ese fue el sentido y la importancia por el cual le pusimos esta tarea, para que usted entienda que cada carta el Espíritu Santo la produjo a través del apóstol Pablo, teniendo en cuenta el contexto social en el que vivían los creyentes. Es igual nosotros hoy. Todo mensaje que sea predicado en la ciudad de Nueva York, un predicador que el Espíritu Santo va a usar, va a tener que aplicar de la verdad de Dios al contexto social del sistema neoyorquino. No podemos predicar un sermón pensando, por ejemplo, en España, si estamos en Madrid, si estamos en Nueva York. Tenemos que pensar en Nueva York. Y todo mensaje, todo pensamiento que el Espíritu Santo te dé en tu vida devocional, el sermón que predicamos el domingo, el jueves, en cada reunión, tiene que ver con el contexto de vida que tú estás viviendo acá. Y el Espíritu Santo lo va a aplicar en ese contexto. Porque cada iglesia, cada pueblo de Dios vive su realidad en el contexto social en donde está funcionando. Y eso es lo que vemos en las cartas. Por algo llevan el nombre de la ciudad. Una de las razones por la que las cartas llevan el nombre, por ejemplo, a los romanos, tiene que ver con Roma; a los corintios, tiene que ver con la ciudad de Corinto; a los gálatas. Algo interesante que vieron al leer sobre Gálatas, que no era un solo lugar, sino que Galacia comprendía una cantidad de ciudades, de localidades, lugares. Y algo interesante es que esos lugares tenían que ver con el primer viaje de Pablo. Entonces usted entiende por qué muy posiblemente la carta a los Gálatas fue la primera que se escribió. Porque en el contexto social que se estaba viviendo, esa realidad tenía que ver con las primeras iglesias, los primeros grupos cristianos, en donde el judaísmo todavía estaba vivo. El legalismo judío, los judaizantes, estaban muy vivos. La distancia entre el cristianismo y el judaísmo todavía era muy estrecha. Por eso en la carta de los Gálatas se plantea ese problema y se corrige ese problema, porque tenía que ver con los acontecimientos del primer viaje. Todas esas ciudades que ustedes ven. Y eso es interesante entenderlo. Así es que aprecio mucho, créanme, de corazón, que hayan cumplido con la tarea y han leído cada fondo social de las cartas que hemos tratado. Terminaron de leer también los esquemas, los resúmenes. Es importante, porque si vamos a continuar ahora con las cartas pastorales, debemos haber terminado ya las otras.
para poder entender el orden. Hoy vamos a meternos en una clase un poco apologética. Esa palabra significa un debate, una apología, discusión sobre estas cartas. Es un tema que nos va a llevar una comparación entre lo que es la verdad y lo que es la suposición alrededor de quién escribió estas cartas y dónde y en qué tiempo se escribieron estas cartas. Hay un debate muy interesante en la historia, en el fondo histórico de estas cartas pastorales, por algunos factores que estaremos mirando. Así es que listos, vamos a comenzar a leer y a ir aplicando según Dios nos vaya guiando. Mantengamos la atención, ya nos tomamos el cafecito, estamos despiertos y vamos a continuar. ¿Estamos listos? Muy bien, son llamadas cartas pastorales, primera, segunda y Tito, primera y segunda Timoteo y Tito. Se les llama así porque son cartas personales dirigidas a pastores dirigentes y abordan asuntos de la administración de las comunidades paulinas, presentando un gobierno de obispos, presbíteros y diáconos para cuidar la grey y vigilar por la salud doctrinal y el orden en las iglesias establecidas. Su objetivo está marcado, según Primera de Timoteo 3:15. Cuando se lee Primera de Timoteo 3:15, vamos a poner ese texto. Por favor, ayúdenme en la pantalla. Tiene que ver con el objetivo de Primera Timoteo y de estas cartas. Primera Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Ese es el objetivo esencial, central. Hay muchos otros textos que tienen que ver con el propósito, pero Pablo percibía, es algo muy personal, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo en la primera carta, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Los apóstoles percibían la iglesia como la casa de Dios. Y si nosotros hoy no llegamos a ese nivel de entendimiento, podemos pervertir el propósito de la iglesia. Uno de los grandes problemas por los que la iglesia se ha desviado y se ha envuelto en cosas que no le competen, que no incumben al propósito de la iglesia, es porque se ha olvidado ese pensamiento apostólico, que la iglesia es casa de Dios. Y cuando usted entiende que la iglesia es casa de Dios, va a entender que en esa casa las cosas tienen que llevarse a cabo de acuerdo al orden de Dios. Hay gobierno de Dios, hay un orden de Dios, hay un culto a Dios. Hay un compromiso con Dios y lo de Dios. Hay una responsabilidad para con Dios, porque en ese caso, en el contexto de que se veía la casa de un señor y las personas que servían en la casa se veían como servidores encargados, mayordomos. Nosotros entenderemos que somos mayordomos en una casa y como mayordomos tenemos que cuidar, y esa era la intención de estas cartas pastorales. Aclarar, puntualizar, cimentar, redefinir el orden de la casa en cuanto a lo que es el gobierno y las doctrinas que deben mantenerse. Bien, entonces su objetivo está marcado en 1 Timoteo 3:15. Dice: el Canum Muratori, que es la primera lista completa del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento, dice de ellas que aunque son cartas personales escritas por afecto personal, se siguen considerando como algo santo en el respeto de la Iglesia Católica y en la organización de la disciplina eclesiástica. Así dice el Canum Muratori. Cuando usted escuche la palabra Iglesia Católica, no piense en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Era la iglesia, se le llamaba así al principio, la iglesia de todo el mundo, la iglesia universal, la iglesia mundial. Y se usaba la palabra católico porque eso significa la palabra católico. Después tomó el apellido apostólica y romana.
más adelante. También, aparte del Canum Muratori, Tertuliano decía que Pablo había escrito 2 cartas a Timoteo y una a Tito. Eso era en el siglo II. Acerca del estado de la iglesia, decía Tertuliano en su escrito sobre De Ecclesiastico Statu, en latín. Tomás de Aquino, en el 1274, dijo sobre estas cartas: esta carta es como si dijéramos una regla pastoral que el apóstol dirigió a Timoteo. En la primera carta le da instrucciones a Timoteo acerca del orden eclesiástico en la iglesia. En esta segunda carta trata del cuidado pastoral, que debe ser tan grande como para llegar a aceptar el martirio por causa del cuidado del rebaño. Note bien cómo lo trata Tomás de Aquino. En el caso de las cartas de 1 y 2 Timoteo, él dice que se estaba puntualizando la seriedad del cuidado de la iglesia, hasta el punto de dar la vida por el rebaño. Y eso es lo que Jesucristo dice, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en los tiempos del martirio, de las persecuciones, a lo primero que le echaban mano eran a los líderes, los que buscaban, a los cabezas. Y los pastores que cuidaban el rebaño se veían confrontados con ese sistema enemigo de la fe cristiana. Así, el párrafo último de esta página, así que estas cartas tratan del cuidado y la organización del rebaño de Dios. Les dicen a los miembros cómo deben comportarse en el seno de la familia de Dios, dando instrucciones acerca de cómo deben administrarse los asuntos en la iglesia del Señor, de qué clase de personas deben ser los responsables y los pastores de las iglesias, y cómo hay que enfrentarse con las amenazas que ponen en peligro la fe y la vida cristiana. Así que ahí vemos más o menos el propósito que encierran las cartas pastorales en el Corpus Paulino. Vamos a ver algunas líneas de situación contra las que se escribieron las epístolas pastorales. Hubieron algunos puntos que son confrontados y corregidos. Vamos a irlo mirando paso por paso. Estoy en la página 2. ¿Listos? Ok, dice: había una herejía peligrosa contra la que se escribieron las epístolas pastorales que amenazaban la salud espiritual de la iglesia cristiana. Podemos identificar sus líneas principales. 1. Un intelectualismo especulativo. Habían muchas especulaciones, según 1 Timoteo 1:4. Hay una palabra que usa nuestro pastor que siempre me gusta escucharla. Dice: donde la Biblia calla, yo callo. Y donde la Biblia habla, yo hablo. Entonces, cuando hablan de especulaciones, era que estaban incurriendo algunos sabios en la iglesia que estaban especulando, inventando, interpretando con invenciones puntos doctrinales. Y a eso Pablo le llama especulaciones. También se producían discusiones. La iglesia se había convertido en un ambiente de discusiones, muchas discusiones sobre asuntos que debían ser tratados. Eso usted lo ve en 1 Timoteo 6:4. Me gustaría que leamos esos textos. No quiero ir así corriendo. Vamos a leer estos textos. Habrán algunos que no será necesario leerlos, pero esto sí me gustaría. Miren el primero, 1 Timoteo 1:4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Note bien eso. En el 6:4, vamos ahora, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. No era mire, una situación terrible. Luego también habla de cuestiones necias e insensatas, 2 Timoteo 2:23.
Segunda Timoteo 2:23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Note el mandato apostólico al respecto. Luego dice que había que evitar sus necias cuestiones. Tito 3:9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Saben que a Tito le tocó ministrar su pastorado en Creta? Y Creta era una colonia donde había muchos judíos. Se habían establecido desde más o menos un siglo antes de Jesucristo. Y ahí estaban siempre estudiando. Una de las cosas en las que los judíos perdían mucho tiempo era buscando de cuál genealogía eran. Ustedes saben que en los cautiverios y en las travesías de Israel a través de la historia se perdieron informaciones genealógicas y muchos judíos querían recuperar sus orígenes. Que algunos mantuvieron el conocimiento de el que era de la tribu de Judá, el otro la tribu de Dan, el otro la tribu de Benjamín, pero habían algunos que ellos querían pertenecer a las mejores tribus. Ellos soñaban con el que era de una tribu menos relevante. Siempre trataba de descubrir por ahí una conexión que lo metiera en la tribu que por ejemplo, de Judá, que era una tribu capital. Benjamín, que le dio el primer rey a Israel. Por eso cuando Pablo le dice a usted, en Filipenses capítulo 3, Pablo habla, si alguno tiene de qué gloriarse, yo mucho más en la carne. Y comienza y saca el currículum vitae. Y allí él menciona hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín. Eso no está allí en vano. Era algo importantísimo para un judío religioso saber que pertenecía a una tribu importante. Eso le daba prestigio. Esa era una de las marcas del legalismo. Entonces, los judaizantes en Creta y aún dentro de la misma iglesia cretense, muchos judaizantes que todavía estaban en ese ambiente, estaban metiéndose y discutiendo. Hicieron eso un punto relevante en la iglesia. Y Pablo dice que no se pierdan su tiempo en eso, que eso no es lo esencial. Y se lo dice a Tito como pastor. De hecho, él le dice a Tito en el 1:5, póngame Tito 1:5, mi amada, por favor, para que vean la razón por la que él puso allí a Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el siguiente texto, 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y ahí sigue hablando de la condición de los líderes. Pero es importante, dice, para que pongas en orden y establezcas ancianos. Corregir las situaciones que se estaban dando. Usted puede escribirlo ahí al lado de Tito 3:9, 1:5 también. Entonces, continuando la lectura, dice, la palabra usada para cuestiones o discusiones es exetesis, que significa discusión especulativa. No son verdades establecidas por el Señor ni por los apóstoles, sino especulaciones. Dice que hacía referencia a los pseudo intelectuales de la iglesia. Estos se caracterizaban por el orgullo. El hereje generalmente es orgulloso, aunque en realidad no sepa nada, según 1 Timoteo 6:4. Ajá, mírenlo allá. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Miren, una de las cosas que estamos sufriendo hoy en la iglesia y en el mundo cristiano, especialmente cuando la tecnología llega a un nivel al cual ha llegado, los medios masivos de comunicación, plataformas donde todo el mundo tiene acceso y todo el mundo puede emitir sus opiniones indiscriminadamente, se han levantado una serie de sabios y de teólogos improvisados a través del YouTube, el Facebook, los medios, que ellos están como reinventando la Biblia. Usted lee y escucha mensajes, enseñanzas, maestros que aparecen
y de una manera arman una tela de araña teológica que a cualquier indocto, a cualquier neófito, a cualquier persona que no conoce los fundamentos de la fe. Mire, si alguna vez la iglesia necesitó discipular y enseñar los fundamentos a los creyentes, eso es ahora. El creyente ahora hay que agarrarlo y darle los fundamentos apostólicos desde abajo, porque hay una avalancha de maestros de todas las ramas, amados, teológicas y denominacionales, que están confundiendo a los creyentes. Entonces, el que se cree sabio, iluminado, hasta condena al que no cree como él. Lo condenan y lo maldicen en cierta manera, con la forma como lo califican. Entonces, hay que tener cuidado. Mire, si usted se está alimentando, yo le digo esto y no me cansaré de repetírselo como lo hace también nuestro pastor. Si usted se está alimentando bien en su casa espiritual, no vaya a inventar con cosas extrañas. Cuando usted vea que se le está vendiendo algo novedoso, pero usted se da cuenta que es una especulación, no hay un asidero bíblico, especialmente cuando usted siente que una doctrina nueva lo saca a usted de la línea que está siendo enseñado, yo le digo, si usted siente como que el viento como que lo está como tambaleando, váyase a la oficina de su pastor o de sus ancianos. Y yo sé por qué se lo digo. Y pregunte. Porque muchos hoy andan por ahí confundidos, desorientados, porque no preguntaron. Se dejaron enganchar. Entonces, por eso en la iglesia siempre se estableció un gobierno de maestros, un gobierno de ancianos, un gobierno de pastores para guiar y enseñar y cuidar la salud de la doctrina y la salud espiritual del pueblo. Amén. Lo vemos aquí. Y por eso fue que yo le dejé las cartas pastorales aparte. No se las traté junto con el grupo de las otras epístolas. Bien, entonces continuamos leyendo. Dice, está claramente indicado que estos intelectuales se consideraban por encima de los cristianos ordinarios. Tal vez pensaban y enseñaban que la salvación solo estaba al alcance de alguna clase iluminada y no de la gente común y corriente. Por esta razón vemos en estas cartas el uso de la palabra todos. Míralo ahí en el Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, todo, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque se levantó una ofensiva de maestros iluminados que ellos presumían de que ellos tenían una revelación mayor que no, a las cuales esas revelaciones, la mayoría, muchos no tenían acceso a esas revelaciones, sino ellos. Entonces, los que no tenían el acceso a ese nivel de iluminación de ellos tenían que sentarse a los pies de ellos a recibir. Los iniciados en los misterios, todo eso estaba ahí metido, mezclado. Entonces, cuando alguien te dice, cuando tú escuches que alguien te dice, no, porque aquí Dios se comunica conmigo. Y lo que te va a dar a ti, te lo va a dar a través de mí. Hay que tener, ya usted pare la oreja. Usted ve el burro cuando se asusta, que para las orejas así. Párela. ¿Usted ha visto un burro asustado? Así mismo. Nosotros somos maestros, somos pastores. Pero nosotros jamás deberemos cometer el grave error de decirle a usted que el Señor me revela a mí, pero a ti no. Si usted se mete con Dios, Dios le habla a usted. Bien. Y le aclara. Ahora nosotros, el trabajo que tenemos es preparar el pan para enseñarlo, alimentarlo, para que usted le agrade a Dios, para que usted se santifique, como dice la palabra, perfeccionando a los santos, llevándolo a la madurez para que usted aprenda. ¿Sabe cuál es nuestro objetivo? No es tenerlos a ustedes siempre dependientes de nosotros como los pichones, el piquito abierto, mamá, ven. No. Nuestro interés es llevarlo a usted a un estado de madurez que usted pueda recibir revelación y enseñarle a otro también.
pueda bregar con sus conflictos, vencer sus tentaciones, lidiar con ese mundo allá afuera, vivir en victoria a pesar de las pruebas, ser perseverante. Ese es el objetivo. Pero no como decía el pastor, los iniciados en los misterios, que hay un iluminado y los demás tienen que estar a sus pies eternamente y depender de ellos. Hay que tener cuidado con eso. Entonces ese era un problema que se estaba corrigiendo en las cartas pastorales. Los herejes trataban de establecer leyes alimentarias, olvidando que todo lo que Dios creó es bueno. 1 Timoteo 4:4. Catalogaban algunas cosas impuras, olvidando que para los puros todo es puro. Tito 1:15. No era imposible que consideraran el sexo como algo impuro y menospreciaran el matrimonio. Eso se estaba dando también. Eso eran influencia de filosofías seculares que venían de los griegos. Ya por ahí, la vez pasada cuando hablamos de los docetistas, ¿recuerdan? Los gnósticos, hablamos de los epicúreos, de los estoicos, tenían que ver con esa filosofía que se manejaban. Entonces eso lo mezclaron con las doctrinas de la iglesia y lo estaban inculcando a los creyentes. Y entre eso dice que menospreciaban el matrimonio. Dice, y hasta que trataran de persuadir a los que ya estaban casados a separarse. Porque en Tito 2:4 se hace hincapié en los deberes naturales de la vida matrimonial como vinculantes para el cristiano. Ponme ese texto, Tito 2:4, que tenía que ver con ese problema que se estaba corrigiendo. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No a separarse y a dejarlo y abandonarlos, a amarlo más y a sus hijos. O sea, el mensaje apostólico era un mensaje pro unidad de la familia, pro familia. No romper familia. Entonces se hace hincapié en los deberes naturales de la vida matrimonial como vinculantes para el cristiano. Esta herejía también conducía a la inmoralidad. 2 Timoteo 3:6. Dice que llevan a las mujercillas cautivas, cargadas de una cantidad enorme de pecados. Póngalo ahí el texto para que vean. Eran situaciones que se estaban dando, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mire que yo no sé si a mi pastor le ha tocado en mi misión en las Antillas, me tocó tratar casos de personas que venían, emigraban de países que pertenecían a ministerios muy famosos y grandes y venían a trabajar. Y cuando eran confrontadas con la doctrina y la enseñanza que predicábamos, algunos llegaban a mi escritorio de consejería trayéndome casos tristes. Por ejemplo, hubieron algunos casos donde que eran líderes del cuerpo pastoral de esas megas iglesias grandes. Y hubo un par de casos donde uno de los pastores muy prominentes en uno de nuestros países le dijo a ella que Dios le había dicho que la esposa de él se iba a morir, que él se iba a casar con ella. Y este hombre por años tuvo esta muchacha ahí, y usted sabe, una joven nace al evangelio en esa iglesia, crece mirando eso, dependió de esas doctrinas que habían allí. Y ella estaba esperando literalmente que se muriera la esposa del pastor, porque esa era una palabra de Dios. Y nunca se murió la esposa del pastor. De repente la muchacha ve que el tiempo pasa y se enamora de otro muchacho, de otro hombre. Esto trae una situación que así llegan los dos a las islas. Y para sorpresa mía, este pastor es tenido como un gran líder. Pero miren cómo manejan la obra de Dios. Entonces este texto habla de esa realidad que no es nueva. ¿Quién sabe a cuántas otras le dio la misma palabra profética? Le atribuyen al Espíritu cosas que el Espíritu no ha dicho.
Y hay muchos otros casos tristes. Pero yo digo, hay una responsabilidad de parte del líder, pero también hay una responsabilidad de parte de la oveja. Usted tiene que leer su Biblia, usted tiene que escudriñar como los bereanos, usted tiene que probar los espíritus, usted tiene que aprender a discernir entre lo que suena asqueroso y lo que suena digno de Dios, del Dios al que usted adora. Hay que aprender a discernir. Entonces, ese lenguaje, ¿por qué le hablo de esto? Porque el lenguaje que utiliza el apóstol en esa carta es fuerte. Se meten en la casa y llevan a las mujercillas cargadas de pecado. Profesan conocer a Dios, pero le niegan con sus hechos. Tito 1:6. Se dedicaban a embaucar a la gente y a hacer dinero con sus falsas enseñanzas. Para ellos la piedad era una fuente de ganancia, algo rentable económicamente. Y eso está, ponga ese texto, mírelo ahí, primera de Timoteo 6:5. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué tenemos que hacer? Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Apártate de los tales. Miren, a veces pareciera que nuestras congregaciones fueran congregaciones encerradas en sí mismas, que los líderes, como que nosotros estamos en una burbuja como iglesia, y tal vez algunos de ustedes se preguntarán: ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué somos nosotros con nosotros? ¿Por qué, hermanos? Lo hemos intentado. Pero cuando no es que nos creamos mejores ni más espirituales, se trata de fundamentos que tienen que ver con lo que es la verdad, la piedad y la vida del reino. Y no es fácil cuando usted ve situaciones, ejemplos que riñen, como en este caso, que usted ve que hay personas que en realidad no están haciendo esto honestamente por amor a Dios, por amor a la vida, a las almas, por llevar a la gente a Dios, sino que lo están haciendo por ganancia, lo están haciendo por negocio, lo están haciendo por intereses mezquinos. Dependen de lo que puedan conseguir de esto. Y por eso ustedes ven los negocios, las ventas, la mercadería, el descaro con el que bregan con las cosas de Dios en nombre de Dios. Ya no hay vergüenza. Gente predicando que con un billete, que el billete, yo oigo al billete, el billete me habla. ¿Usted se imagina? Le predican un sermón y le dicen: dé una ofrenda de acuerdo al sermón que usted escuchó. ¿Qué es eso? Amado, ¿qué es eso? Y esto es lo que estaba pasando. Por eso está primera y segunda de Timoteo y Tito. Entonces, dice acá que enseñan y engañan por dinero. Tito 1:11 también se repite. Póngalo ahí para leerlo, porque sabemos el auge que esto tiene actualmente, para que ustedes vean. Dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Se caracterizaba también por palabras y mitos y genealogías. Primera Timoteo 6:20, 1:4, Tito 1:14 y 3:9. Ya hablamos algo acerca de eso. Estaba presente el legalismo judío. Tito 1:10. Primera Timoteo 1:7. ¿Qué estaba presente? Muy bien. Negaban la resurrección del cuerpo, página 3, diciendo que ya esta había tenido lugar. Segunda Timoteo 2:18. Probablemente se referían a una enseñanza errónea de que la única resurrección que experimentaba el cristiano era una espiritual, cuando moría con Cristo y surgía de nuevo con él en la experiencia del bautismo, según Romanos 6:4. Tomaron esa enseñanza y la aplicaron literalmente como que ya no habría resurrección del cuerpo cuando la segunda venida de Cristo, como lo plantea Primera de Corintios 15,
Era una doctrina claramente enseñada por los apóstoles, que va a haber resurrección del cuerpo. Y no tenía nada que ver con la simbología del bautismo. ¿Entiendes? El bautismo habla de la vida nueva aquí, ahora. Es algo, tú estás dando un testimonio público de lo que pasó en lo espiritual, que tú naciste de nuevo, moriste al yo, al pecado, a la vida vieja, y ahora tú vives para Cristo. Ese es el bautismo. Pero la resurrección del cuerpo es algo totalmente diferente. Inclusive Pablo dice que en la resurrección nosotros recibiremos, dice, será transformado, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria de Cristo. Ahí no está hablando de bautismo, algo literal, que donde a usted lo enterraron allí, ese polvito allí, de ahí va a salir su cuerpo glorificado. Donde quiera que esté, aunque lo hayan cremado. De ahí usted va, eso es lo que decían los apóstoles. Pero se levantó una doctrina en donde decían que ya eso pasó cuando usted se bautizó. Es lo que se piensa, porque no hay otra evidencia histórica a la que ellos se pudieran estar refiriendo. Luego ahí en la letra negra dice, todo esto identifica claramente las creencias del gnosticismo, el docetismo y el marcionismo existentes y operando en principio del siglo II. Todo esto tiene que ver con esas enseñanzas que se dieron en principio del siglo II. Entonces, cuando habla, por ejemplo, del legalismo que vimos ahorita, yo quiero que leamos una nota en la página 823 de su manual de la Biblia, el compendio manual. ¿Qué es el legalismo? Porque esto se trata mucho en las cartas pastorales. Vamos a estar usando el manual en algunos aspectos. Es importante. 823. Hay una pregunta. ¿Qué es el legalismo? Para usted, cuando usted escucha hablar de legalista, según el manual, dice, los legalistas son aquellas personas que en lugar de basar su salvación en Cristo, la basan en sí mismas y en lo que hacen, sobre todo en su conducta religiosa. Por supuesto, queremos creer en todas las doctrinas de manera correcta y obedecer todos los mandamientos al máximo. Pero si en nuestro propio modo de pensar damos demasiada importancia a lo que creemos o lo que hacemos, no nos acercamos peligrosamente a fundamentar nuestra salvación en nosotros mismos. Nuestro Salvador no es ningún mandamiento ni ninguna doctrina, es Cristo. Entonces ahí es donde se pierde el legalista. Cristo más algo. No, es Cristo el todo de la salvación. Cuando se habla de la salvación, Cristo, solo Cristo. Nada más. Bien. Solo Cristo, solo fe, solo gracia. Así lo vio Lutero. Así mismo. Entonces, continúa diciendo, Él y no yo mismo es el fundamento de mi esperanza. No debemos minimizar la importancia de creer en las doctrinas verdaderas. Oiga, él está poniendo la balanza. No es que las doctrinas no son importantes. No debemos minimizar la importancia de creer en las doctrinas verdaderas. Pero a fin de cuentas, ser cristiano consiste en esencia en amar a Cristo, una persona. Él es una persona. Y no en creer en esta o en aquella doctrina, obedecer tal o cual mandamiento o tener alguna experiencia en particular. No, hermano. Cristo, una persona. Doctrina, un resultado, cómo se vive en Él. Creemos en las doctrinas y obedecemos los mandamientos gracias a Cristo. No debemos amarlos más que a Él. Ustedes saben que hay personas que aman más la doctrina de la iglesia, los 10 puntos, que a Cristo. Oiga, no dan la vida por Cristo, lo dan por la doctrina, por los fundamentos. Entonces, la Biblia es clara en eso. Hay que amar la doctrina, defender la doctrina, cuidar la doctrina,
pero para la salvación solo Cristo. Nadie se salva por las doctrinas, se salva por creer en Cristo Jesús, por haber nacido de nuevo en Él. Okay. Ojalá que podamos entender esto sanamente. Si amamos una doctrina en exceso, somos propensos a volvernos malhumorados, duros y poco afables con los que no están de acuerdo con ella. Si amamos a la persona de Cristo, seremos más como Él. En esta carta Pablo trata de corregir, está hablando de la carta a los Colosenses, por una parte las doctrinas falsas de los judaizantes y por otra de los filósofos griegos, y también aquellas doctrinas que se habían formado al alcanzarse un compromiso entre las dos partes. Pero incluso si nuestras creencias están fundadas en las Escrituras, podríamos caer en exaltar alguna doctrina acerca de Cristo más que a su persona. Y cuando en la balanza de nuestra relación con Jesús nos inclinamos hacia nuestro propio lado, nos convertimos en legalistas. Es posible ser legalista de una doctrina de gracia. Es posible. O sea, el asunto es la balanza. Primero Cristo, hermano. Después lo demás. Entonces aquí él está definiendo, me gustó esto y por eso digo, déjame compartirlo porque una de las cosas que se tratan aquí es el legalismo en las iglesias. Muy bien. Vamos a ver el debate interesante sobre el quién escribió y cuándo se escribieron estas cartas. Note que al terminar los párrafos que leímos, concluimos terminando ese pensamiento, que los puntos que se corrigen en las cartas, algunos historiadores de los escritos del Nuevo Testamento, eruditos, especialistas, cuando ven los temas que se tratan en primera y segunda de Timoteo y en Tito, que hemos leído, lo relacionan con problemas que existieron no en el primer siglo, sino en principio del segundo siglo. Entonces, eso es lo que despierta el debate que vamos a ver ahora. O sea, cómo primero, segunda de Timoteo se escriben en los años 62 o 67, del 62 al 67. Si los temas que se tratan supuestamente, según ellos, en la carta, tienen que ver con situaciones que se dieron casi 30 o 40 años después. Ahí es que está el debate. ¿Quién realmente escribió y cuándo se escribieron esas cartas? Entonces, aparte de eso, se añaden algunos pensamientos que vamos a ver aquí, algunos argumentos, quiero decir. Mire, continuemos leyendo. Debido al énfasis en la ortodoxia, o sea, la palabra ortodoxia es doctrina correcta que hay en las cartas, a lo que es guardar la doctrina correcta en estas cartas, suena a que pudieron haber sido escritas en tiempo y por discípulos de la escuela paulina de la segunda o tercera generación de cristianos, cuando ya la iglesia iba camino a institucionalizarse. Además, el clima eclesiástico revelado en estas cartas no muestra el mismo clima revelado en la iglesia primitiva de los Hechos de los Apóstoles en mediados del primer siglo, según ellos. El debate y el consenso mayoritario es que estas cartas fueron escritas por discípulos de Pablo, no por Pablo, sino por discípulos de Pablo. Estos se escribieron bajo la sombra del apóstol de los gentiles. Estos piensan que sucedió una generación después. Las razones que plantean para esto es A, la naturaleza textual. El vocabulario y el estilo hace difícil aceptar que Pablo escribiera las epístolas pastorales en el mismo sentido que escribió las otras cartas. O sea que tal vez la escribió, pero no en el mismo sentido. Y vamos a ver más adelante qué quieren decir con eso. No circularon juntas con el cuerpo paulino, sino hasta muy tardíamente en el siglo 3 y 4. O sea que cuando Marción, que es el primero en la historia de una lista del Nuevo Testamento, saca la lista de las epístolas de Pablo, no aparece primera y segunda de Timoteo ni Tito en esa lista.
Tampoco en otras listas que existían en el primer siglo. No aparecen las cartas, sino hasta después es que aparecen. Dice hasta siglo III y IV. C. La evidencia textual señala que ni los manuscritos que recibió Marción antes del 140 después de Cristo, ni el papiro 46, SP 46, papiro 46, un manuscrito de finales del segundo siglo, incluía las epístolas pastorales. Oiga, ni ahí aparecía en un manuscrito de fines del segundo siglo. Todas las demás aparecían menos esa. El problema se centra en que en el Canon Muratori, o sea, la primera lista oficial del Nuevo Testamento, completa, un documento de principio del siglo IV, oiga, el Canon Muratori, principio del siglo IV ya, 300 y algo. Principio del siglo IV, tampoco se incluyen las epístolas pastorales. Cuando se mencionan estos documentos, es importante que ustedes sepan que esos eran documentos claves. Estaban en los documentos más primitivos referentes a lo que era el canon de las escrituras. Entonces los libros que no aparecían en esos documentos, había que meterle mucha lupa, había que analizarlo bien antes de tenerlo como un libro de autoridad inspiracional. ¿Ok? Entonces luego continúa ampliándose la idea del argumento. El problema se centra en que en el Canon Muratori, primera lista oficial del Nuevo Testamento, un documento de principios del siglo IV, tampoco se incluyen las epístolas pastorales. Tampoco se encuentra en el papiro Chester Beatty, no sé cómo se pronuncia ahí, Beatty, del siglo III. Eso fue un grupo de papiros que se consiguieron. Fue un grupo de papiro 45, papiro 46. El papiro 46 es parte de ese grupo y papiro 47. Fueron 3 paquetes de papiro que un señor llamado así, Chester Beatty, lo compró a un beduino, se lo compró en el 1930 por ahí. Y por eso le pusieron su nombre, porque él fue el que se lo compró a ese que lo andaba vendiendo. Y en ese papiro aparecieron libros del Nuevo Testamento, escritos de los evangelios y de las cartas. Y ahí tampoco aparecen las cartas pastorales, que era un papiro de fecha bastante al comienzo del cristianismo, según los especialistas en esa materia. Entonces, una explicación para toda esta ausencia es que las epístolas pastorales no eran conocidas como parte del cuerpo paulino hasta una fecha posterior. Quiero aclarar algo aquí, escúchame bien. Note bien, y esta aclaración, por favor, captúrela, que no se le olvide. No dice que no existían las cartas. Lo que dice es que no aparecían en la lista reconocida de los libros que ya se consideraban como parte del canon autorizado. Pero no significa que no estaban circulando, existían las cartas, aunque no estaban en la lista. Lo que pasa es que se vinieron a incluir después. Después veremos el libro a los Hebreos, un estudio muy interesante, el de la carta a los Hebreos. Nos vamos a gozar que esa carta dio un trabajo para incluirse. La carta a los Hebreos fue hasta el siglo IV por allá que la carta a los Hebreos se aceptó en la lista, pero ya circulaba, ya estaba, hermano. Quiero que estén claros en esto. Los escritos existían, aunque no estaban en la lista, pero no se le daba el grado de autoridad que se le daba en todas las iglesias, que se le daba a los que ya estaban en la lista. Habían iglesias que recibían los 27 libros antes de que se hiciera el canon del Nuevo Testamento, se terminara de concluir la lista. Habían iglesias que los recibían, por ejemplo, había una diferencia de aceptación entre las iglesias de Oriente y las iglesias de Occidente. Hubieron libros que ya en fecha temprana las iglesias de Oriente los recibían, pero las de Occidente no. Las de Occidente recibieron esos libros después como libros autorizados, pero ya existían. Quiero aclarar eso. Continuamos. Existe otro argumento referente al estilo y gramática, ya que según algunos eruditos lingüistas, los detalles literarios internos de estas cartas muestran que de las 306 palabras bases de las cartas pastorales,
102 no aparecen en las demás cartas escritas por Pablo. Mira hasta dónde llegan los eruditos. O sea, son gente que lo que andan es cazando piojo, hermano. Los eruditos cazan piojo. Ellos andan, a veces se meten, miren. O sea, ¿cómo se puede usted imaginar que se meten hasta estudiar las palabras, los críticos? Pero, oiga, Dios está detrás de todo esto. Amado, no hay un libro, oiga, en toda la historia de la humanidad, no hay un libro que haya pasado por un minucioso examen más que la Biblia. Que haya sido evaluado, analizado, criticado como la Biblia. O sea, ese libro que usted tiene en su mano ha pasado todas las pruebas del mundo. Y nadie ha podido contra él. Entonces, esos eruditos hicieron su trabajo y lo hicieron bien. Porque la gente no, que la Biblia fue escrita por el hombre, como hablan de la Biblia como los escritores modernos. Una novela de Gabriel García Márquez o una novela del otro, de Pablo, una poesía de Pablo Neruda. No, esto fue inspirado, guardado, preservado por el Espíritu que le inspiró. Entonces, convenía eso. Entonces ellos se metieron a analizar las palabras, la gramática, todo eso, y vieron que de las 36 palabras básicas, 102 no aparecían. De las 36 palabras básicas en las 3 cartas, primera, segunda de Timoteo y Tito, cuando lo compararon con las otras epístolas que ya estaban aceptadas, no aparecían unas 102 que usada por Pablo. Pero es importante, aquí yo quiero hacer otra salvedad, como le hice en el párrafo anterior. Escúchenme bien, porque vamos a ir espigando. Bien. Miren, en muchos casos Pablo escribió con sus propias manos. Cuando Pablo escribió con sus propias manos, el griego de Pablo era el griego que estaba en las cartas, pero cuando Pablo usó un amanuense era un secretario. Imagínense a Pablo caminando de allá para acá, escribiéndole a la iglesia de Corinto. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Cristo que están en Corinto. Estaba el amanuense escribiendo ahí, y Pablo caminando, y el Espíritu dándole, y él ahí, y el amanuense. Entonces, esa carta, esa escritura, ese documento no podía salir con el griego de Pablo, sino con el griego del amanuense. ¿Me doy a entender? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta en esta crítica, que ahí no está ese detalle. Un minuto. Oh, pero mi pastor, claro. Vamos a escuchar. O sea, ese es el peligro de analizar las letras sin espíritu. Nosotros, los que andamos en el espíritu, sabemos que cuando uno está en el espíritu, palabras que habíamos leído alguna vez, pero que no son parte de nuestro léxico, aparecen. Aquí hay hermanos que su lenguaje era, miren, tenemos ejemplos de hermanos que hablaban como en el norte de Santo Domingo, puro cibaeño, pero cuando estaban en el espíritu, hablaban un español pulido. Y usted se quedaba, Dios mío, ¿usted ya qué está hablando? O sea, imagínese un hombre como Pablo. Y un hombre ya maduro, cuando uno comienza Gálatas, que fue de los primeros libros, y después cuando sigue escribiendo, que está más con el Señor y surgen más palabras y se relaciona con más personas, a mí me da hasta pena este análisis de los críticos, porque es ignorar totalmente la vida del Espíritu. Eso es por ignorar la vida del Espíritu. El que sabe lo que es andar en el Espíritu sabe que el lenguaje, uno se asombra. Yo abro mi boca, a veces sí me asombro de las palabras, de que salen por mi boca. Las ejemplificaciones bíblicas, palabras de diccionario que yo no son parte de mi vocabulario, pero que yo las conozco y salen, brotan cuando estoy en el Espíritu. Me da hasta pena, no siquiera, siga pastor, solamente era eso. Amén. No se ignore lo que Pablo es un hombre espiritual, y el que anda en el Espíritu brota, y era dictada como tú dijiste. Amén. Las cartas eran dictadas la mayoría, sí. Y la madurez del escritor. Y esto no me lo editan, eso va en la clase. Esto es importante. Sí, por si acaso, no, eso va, eso está bien, poderoso, muy importante. Entonces, noten bien,
que estos análisis, verdaderamente yo, como dice el pastor, no lo considero como un argumento que debe ser tomado tan en serio para definir si fue Pablo o no fue Pablo el que escribió. Entonces usted continúa el párrafo ahí, o sea, la última línea abajo, terminando la página, o sea que una tercera parte de las palabras que encontramos en las pastorales no están en las otras cartas de Pablo. Por esta razón existe el argumento de que estos documentos pertenecen a los discípulos de la escuela paulina después de su muerte. Eso es para tratar de argumentar que fueron escritas después, no en la fecha que se acepta actualmente, generalmente. Pero ya yo le he dado la aclaración de que muchas veces Pablo utilizó amanuenses también. Otro argumento es denominado argumento sociológico. Escuchen este. Que también me parece a mí un poquito fofo este, pero vamos a leerlo. Argumento sociológico. Que en su país usan la palabra fofo. Es algo como vacío, ¿no? No tiene consistencia. Es como un palo comido por el comején. Ok, bien. Eso quiero decir. Otro argumento es denominado argumento sociológico y tiene que ver con la estructura que representan para administrar la iglesia. Se trata de estructura en la iglesia. Claro, yo respeto, o sea, yo no quiero irrespetar a los que exponen tales argumentos. Ellos tienen su libertad y su derecho también a argumentar. Y por eso, honestamente, como maestro, nosotros exponemos las dos caras de la moneda. No voy a venirle a decir en esta enseñanza que hay una sola posición cuando yo sé que hay varias posiciones sobre el origen de estas cartas, que ustedes deben saberlo como futuros maestros y predicadores y servidores. Entonces, la estructura de obispos, presbíteros y diáconos. El argumento es que dicho orden es atribuido a una fecha más tarde a las fechas de escritura que se atribuyen a estas cartas. O sea que en la fecha que dicen que se escribió 1 y 2 de Timoteo y Tito, según lo que argumentan, los críticos que argumentan una fecha más tardía, no existía todavía esa estructura de liderazgo en la iglesia. Eso fue, según ellos, más tarde, pero bíblicamente ellos están fuera de lugar ahí. O sea, en el libro de los Hechos, lo primero que hacían después que estableció una iglesia era establecer ancianos. Se estaban un tiempo y establecían gobierno. Claro, la iglesia no estaba todavía tan estructurada como pasó después en el siglo segundo, tercero, que comenzó la iglesia a institucionalizarse, pero ya la iglesia tenía un gobierno. Lo primero que hacían los apóstoles en una iglesia, y dicho sea de paso, mi pastor, ese orden no viene, oiga, no pertenece al Nuevo Testamento solamente, eso viene del Antiguo Testamento, esa estructura. ¿Entiendes? Eso no viene del sistema greco-romano. Ahora, a la iglesia le meten gobierno greco-romano, es del siglo III en adelante cuando se institucionaliza. Pero cuando la iglesia empieza en el primero, segundo siglo, existió un gobierno con raíces judías, del judaísmo, obispos y ancianos. Muy bien, continuamos. Entonces, una mirada a 1 Corintios 12, ellos utilizan, oigan lo que agarran, 1 Corintios 12 al 14, los capítulos 12 que hablan de los dones del Espíritu Santo. Y oigan a qué iglesia agarran, a Corintios. No me agarraron Filipos, ni Colosenses, ni a Corintios, que había un desorden allí. Todo estaba manga por hombro allí. Entonces no era que no se había establecido gobierno en Corinto. Es que estaban en la carne, hermano, y no respetaban la autoridad. Había una división terrible. En lugar de ver a los líderes como instrumentos de Dios, como dice Pablo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Dios es el que da el crecimiento. Se pusieron a ver los líderes, a idealizarlos y dividieron la iglesia. Entonces dice que como la carta a los Corintios, ahí sí conviene la fecha, ellos aprueban que Corintios fue en el año 55 después de Cristo. Nos muestra que Pablo todavía estaba lidiando con una iglesia dirigida por el Espíritu, sin una estructura de liderazgo oficial. Hermano, la iglesia que menos dirigida por el Espíritu estaba era la de Corinto. Aquí se equivocaron. Pablo le está planteando el ideal de cómo deberían ser las cosas y le habla de los dones.
Muy bien. Entonces, mientras que las pastorales, comparando la carta a los Corintios y la iglesia de Corinto con la situación de las pastorales, mientras que las pastorales evidencian ya esta estructura de liderazgo. Por ejemplo, póngame ahí 2 Timoteo 1:14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Le está hablando a Timoteo como pastor de la iglesia. Lo está responsabilizando del depósito de su pastorado en la iglesia. Y luego dice, este tipo de liderazgo de ancianos y obispos comienza a aparecer en Hechos 20, como decía nuestro pastor. Aquí ellos admiten que en Hechos 20 es que comienza a aparecer, y eso no es verdad. Ya en Antioquía se menciona, en la iglesia de Antioquía, un gobierno de ministros que le ministraban al Señor, y se menciona allí una iglesia estructurada en Antioquía. De hecho, que como le digo, no empieza en Antioquía, empieza en Jerusalén con el ministerio apostólico. Lo que pasa es que la iglesia, a medida que pasaban los años, la iglesia se iba definiendo más la administración, la mayordomía de la iglesia. Pero ya para los años 50 se cree la mayoría de los estudiosos honestos de la iglesia. Para los años 50 ya la mayoría de las iglesias establecidas por Pablo, por Bernabé, por Sila, por los que estuvieron con Pablo, tenían gobierno. Habían ancianos establecidos en la iglesia. Muy bien, continuamos la lectura. Dice, este mundo en donde hay un liderazgo jerárquico que protege a la grey de las falsas doctrinas es el contexto sociológico de las pastorales. Ver 1 Timoteo 1:3-4. Vamos a leerlo, 1 Timoteo 1:3-4. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas? Continuamos hasta el 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. También en el capítulo 3, verso 15 que leímos, también habla de la responsabilidad del orden, de mantener el orden en la iglesia. Entonces dice, muchos piensan que los temas relacionados con las falsas doctrinas expresados en las pastorales son más parecidos a los problemas teológicos de principios del segundo siglo, con los marcionistas y los gnósticos, que los problemas doctrinales tratados en el primer siglo de la iglesia. En las cartas de San Ignacio, la palabra obispo aparece más de 58 veces, pero son más parecidos. El hecho de que sean parecidos no significa que a mediados del siglo I y en el siglo I no existieran. Son parecidos, eso es verdad, pero ya existían desde allá y ya eran corregidos desde antes de que apareciera Marción con los gnósticos y los demás. ¿Ok? El hecho de que la palabra obispo aparezca más de 58 veces en los escritos de San Ignacio, por ejemplo, para mí no es un argumento tampoco que debemos destacar tanto, porque ya esa palabra existía en todo el Nuevo Testamento, especialmente en el contexto del surgimiento de la iglesia. Ejemplos del debate de principios del segundo siglo. 1. En 1 Timoteo 2:5, el argumento contra Marción, que creía en dos tipos de dioses. O sea, esto es lo que, según los que argumentan que las cartas fueron escritas, más bien en una fecha más tardía, no por Pablo directamente, ellos plantean los temas tratados en la carta como la evidencia, en lo que se está contrarrestando. Por ejemplo, ellos dicen, ahí lo que se está contrarrestando es lo que enseñaba Marción, que creía en dos tipos de Dios, y por eso Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ellos dicen, eso lo dijo Pablo por Marción, por lo que se llama Marción. No, ¿y por qué? Marción lo aprendió de ellos. puede ser que Marción lo aprendió de ellos. ¿Me entiendes? Ya eso venía, hermano. Entonces, también en el punto 2 dice, en 1 Timoteo 2:11, en las iglesias marcionistas habían líderes mujeres llamadas obispas, presbíteras y diaconisas.
Marción tenía una estructura de gobierno en sus iglesias donde le daba una autoridad a las mujeres que no era común en la iglesia primitiva, muy común. Donde hasta obispas habían, y presbíteras, y diaconisas. Entonces, vemos que también entre los montanistas existían mujeres montanistas de Montano. Era un grupo carismático estilo pentecostal que surgió segundo y tercer siglo. Bien, de ahí salió Tertuliano. Cuando comenzaron a profetizar tonterías, Tertuliano abandonó el grupo. Dice, hubo otros discípulos de Pablo, como los que escribieron los Hechos de Pablo y de Tecla. Esos son libros de Pablo que lo veremos más adelante también, que no están en el canon, que son atribuidos a Pablo. Apócrifos. Los Hechos de Pablo y de Tecla, una tal Tecla, que aceptaron el liderazgo de las mujeres como algo natural en las iglesias. Tecla se presenta como una misionera que ha optado por el celibato y ha sido bautizada por Dios mismo. Pablo tiene que comisionarla como misionera. Eso es en el escrito de Tecla. Ella se presenta como una misionera que Dios trató directamente con ella y la bautizó. Imagínense cómo andaba Tecla por ahí de Zacatá, hermano. Hoy no se sorprenda que hoy andan algunas teclas por ahí, hermano. Sí, esto no es nuevo que la gente se autoproclama y ellos mismos no es nuevo. Por eso es que Dios pone gobierno y tiene un orden para su iglesia desde el principio. Entonces en el 3, también la literatura del gnosticismo hallada en Nag Hammadi, ustedes recuerdan que hablamos de eso al principio. En el 1945 nos presenta el liderazgo de una mujer del primer siglo, María Magdalena, también hablamos ampliamente de eso. Esta está presentada como una figura de primer orden en esta literatura. Esto concuerda con lo escrito en las cartas auténticas de Pablo en Romanos 16, que era lo que decía, me manifestaba el pastor, y Filipenses 4, que nos permite inferir que las mujeres tenían un rol destacado en la iglesia primitiva. Evodia y Síntique que batallaron conmigo. La diaconisa Febe. ¿Comprenden? Había mujeres que batallaban. Sí, Evodia y Síntique. Sí, está Priscila y Aquila, que cuando usted estudia los textos, parece que la mujer fuerte en el ministerio de ese matrimonio era Priscila. ¿Entiende? Claro, sometidita ahí al esposo. O sea que no podemos irnos a los extremos, y el hecho de que ellos traten este argumento pues es también un poco liviano. Cuarto, el argumento de los que creen en otros escritores de las epístolas pastorales en lugar de Pablo es que los escritores de 1 Timoteo 2:11 usan el nombre de Pablo para tratar de silenciar a las mujeres en la congregación. Oiga eso, dicen que ellos estaban usando el nombre de Pablo porque había un problema, que las mujeres estaban tomando una autoridad desmedida. Entonces pues, agarran y los escritos de Pablo lo aplican a esa situación para frenar. Quinto, en 1 Timoteo 4, 1 al 3, algunos prohibirán casarse, que Pablo habla de eso, que algunos prohibirán casarse y enseñarán doctrina de demonios, etc. Y 3, 1 al 12, con 2:15 y 5:14. Es presentado por los que niegan la autoría directa de Pablo como un problema perteneciente al tiempo de Marción y los gnósticos, que en sus enseñanzas prohibían el matrimonio entre los bautizados por interpretar la sexualidad como el medio para traspasar el pecado de una generación a otra. Miren que esas enseñanzas fueron absorbidas por el catolicismo apostólico y romano, de ahí que viene el asunto del celibato. De ahí viene también las hijas de María, las monjitas, los monasterios, la gente que no se casa. Y llegó un punto a que eso fue por imposición de la religión. O sea, eso tiene su origen en la filosofía y en los conceptos sobre el sexo y la sexualidad fuera de la Biblia de ese tiempo. Entonces, continué leyendo. Interpretaban la sexualidad como un medio para traspasar el pecado de una generación a otra. En los hechos de Pablo y Tecla, otra vez aparece, el matrimonio es el medio para subordinar a la mujer al orden patriarcal.
en esos escritos apócrifos que se le atribuyen a Pablo y a una tal Tecla, se presentaba el matrimonio como que Dios lo hizo para que la mujer esté subordinada al orden patriarcal, a la mujer. El celibato es la única manera de la mujer mantener su igualdad con el varón. O sea, después que una mujer tuvo sexo, se casó con un hombre, ya perdió su condición de igualdad. Cuando, como veíamos el jueves, esa condición se perdió fue cuando el pecado entró en el mundo. ¿Okay? Que no fue el sexo el problema, sino ahora el uso que le dan los caídos. Dios nos habló mucho en estos días de eso. Bien, continuamos. También dice, el celibato es la única manera de la mujer mantener su igualdad con el varón. Como estos eran temas acontecidos en el segundo siglo y están confrontados en Timoteo, se supone que esta carta fue escrita en esta fecha y no antes. Sexto, 1 Timoteo 5:23. El uso del vino, cuando Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino, no bebas agua. También era un tema polémico en principios del segundo siglo, pues los marcionistas solo participaban de la Eucaristía con agua. En las iglesias marcionistas no se celebraba la Santa Cena con vino literal, sino con agua. Hoy hay iglesias que lo hacen así. Los testigos de Jehová, que tienen una gruesa herencia del marcionismo, que no ven a Cristo como igual que el Padre, sino que lo ven como un segundo Dios, un Dios más pequeño, celebran la Santa Cena con agua también, no con vino. Y en muchas de ellas solamente los ancianos celebran la Santa Cena, no se la dan al resto de la feligresía. Eso es para su información. Y los que están aquí que eran testigos de Jehová lo saben también. Séptimo, 1 Timoteo 1:8 con 2 Timoteo 3:15 y 16. Esto frente a los marcionistas que enseñaban que el Antiguo Testamento no tenía validez para los cristianos. Los marcionistas señalaban que el Antiguo Testamento fue inspirado por un demiurgo, o sea, un Dios menor. Es muy posible, además, que la palabra antítesis, expresada en 1 Timoteo 6:20, esté haciendo referencia a otra obra conocida escrita por Marción bajo este mismo nombre en el segundo siglo. Note bien eso, que el asunto de cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, ellos lo atribuyen a que era contra lo que decía Marción. Todos se lo tiran a Marción. Agarraron a Marción y supuestamente él fue el motivo de las cartas de 1 y 2 Timoteo. Toda esta acumulación informativa en las epístolas pastorales es usada por muchos eruditos para concluir que estos temas tratados allí son temas pertenecientes al segundo siglo, lo que nos hace pensar que estos documentos, en lugar de haber sido escritos por Pablo mismo, fueron escritos por sus discípulos después de su muerte. El erudito alemán Bauer, este es un erudito alemán del siglo XX, señaló que las cartas pastorales cumplieron una función vital en la definición de la identidad de la iglesia frente a la herejía del siglo segundo, según Bauer. O sea que él cree la posición de que no fue Pablo, sino discípulos de Pablo. Bauer 2:26 a 2:27. La idea presentada por los seguidores de esta postura es que una de las escuelas de los discípulos de Pablo, a la sombra del apóstol, ha dado continuidad a la figura de este en la nueva situación y en los nuevos desafíos para la fe en principio del siglo segundo. Ahora, miren lo que piensan ahora en que Pablo fue el autor. Yo creo que fue Pablo. ¿Entienden? Yo creo que fue Pablo el que escribió la carta, sea él mismo con un amanuense, alguien que le dictó, pero yo creo que la carta, y es importante, antes de entrar ahí, yo quiero que leamos en el manual, 1 Timoteo, vaya a la carta 1 Timoteo, página 835. Me gusta, es brevísimo lo que se presenta aquí en el manual, pero es conciso y preciso. ¿Ya lo tiene? 835. Mire, acerca de esta apologética, este debate. El cuidado de la iglesia en Éfeso. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias,
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4, 4 al 5. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera Timoteo 6, 6 al 8. Las cartas pastorales, que son las que estamos tratando. Existen 3 epístolas conocidas como las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Primera de Timoteo y Tito probablemente se escribieron entre los 2 encarcelamientos de Pablo. Póngame la figura, mi hermana Mónica, por favor. Entre los 2 encarcelamientos de Pablo, que es lo que hemos estado discutiendo, que Pablo fue encarcelado y puesto en libertad en Roma, que en su primer encarcelamiento es que termina. Aquí usted ve, esa es la cronología de la vida de Pablo. Aquí, mire acá, años 60. Usted ve aquí, encarcelamiento en Cesarea. Está narrado en Hechos 23. Usted ve. Entonces, aquí vemos el naufragio cuando él apela a Roma y va a Roma. Aquí vemos primer encarcelamiento, 59 al 61 o 62. Primer encarcelamiento. Entonces, ¿cuáles cartas se escriben aquí? Si usted agarra de aquí para allá esa raya, ve 60 desde Roma, escribe Efesios, desde Roma escribe Colosenses, desde Roma escribe Filemón, desde Roma escribe Filipenses. Todas esas fueron en la prisión en su primer encarcelamiento, según los historiadores más fieles a la historia. Entonces aquí usted ve, en el 62 se da la liberación del encarcelamiento romano. ¿Lo están mirando ahí? Ustedes tienen esa página, ¿verdad? Entonces, en el 62, eso lo narran historiadores del segundo, tercer y cuarto siglo, padres de la iglesia. No está en la Biblia, porque termina en Hechos, en su primer encarcelamiento. Pero ellos dicen que en el 62 él fue puesto en libertad por Nerón. Nerón lo soltó. Entonces, en el 65, mire acá, mire aquí, ahí, de aquí para atrás, para adelante. 63 al 65, desde Filipos escribe primera de Timoteo y Tito. ¿Cuándo? Después que lo liberan, es que nacen estas cartas. Desde Filipos escribe primera de Timoteo y Tito. 67 al 68, desde la prisión mamertina, escribe segunda de Timoteo. Que aquí, eso está el famoso capítulo 4 de segunda de Timoteo, donde él dice, ha acabado la carrera, que dice, ya casi estoy presto a ser sacrificado. Eso fue cuando le echaron mano otra vez, que fue después que Nerón quemó a Roma y vino la persecución, y ahí fue donde fueron martirizados Pablo y Pedro en su segundo encarcelamiento. Aquí en el 62 al 67, cuarto viaje misionero, incluyendo el ministerio en Creta, Tito 1:5. Entonces aquí es donde se dan las cartas pastorales, que es lo que los críticos que dicen que Pablo no fue el que la escribió, sino ellos no toman en cuenta este tiempo del segundo encarcelamiento de Pablo, ni ese espacio que él dio un cuarto viaje. Ellos no creen en el cuarto viaje. Pero aquí el escritor del manual de la Biblia, Halley, habla de eso y dice, como le estoy leyendo, dice, existen 3 epístolas conocidas como las cartas. Está conmigo en la 835. En las cartas pastorales, primera y segunda y Tito. Primera de Timoteo y Tito probablemente se escribieron entre los 2 encarcelamientos de Pablo. Esto es entre los años 61, 62 y 67 después de segunda de Timoteo, después de Cristo. Segunda de Timoteo se redactaría durante su segundo encarcelamiento en el año 67 o 68 después de Cristo, poco antes de ser ejecutado por causa de su fe. Ciertos críticos, aquí viene, mire, ciertos críticos modernos, ¿críticos qué? Modernos, o sea que esa postura de que no fue Pablo el que escribió son argumentos de críticos modernos. Han promovido la teoría de que estas cartas son obra de algún autor desconocido que entre 30 y 50 años después de la muerte de Pablo escribió en nombre de este, con el objeto de fomentar determinadas doctrinas. No existe ninguna base histórica para sustentar tal opinión. Desde el principio, estas cartas han sido consideradas como escritos auténticos del apóstol Pablo. Y eso es lo que creemos, yo lo creo.
Cualquiera de ustedes tiene derecho a creer como los modernos, pero yo creo que fue Pablo. Muy bien, ahora vamos al folleto otra vez. Oiga, el tiempo se me está yendo. Vamos a caminar. No nos falta mucho. Lo que piensan que Pablo fue el autor directo. Según Filipenses 2:24 y Filemón 22, Pablo esperaba una posible liberación de su encarcelamiento en Roma. Póngamelo ahí esos dos textos. Filipenses 2:24, por favor. Ve, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él estaba preso ahí, o sea, él confiaba. Parece que no sé si era que tenía una defensa en curso, algún abogado se hizo cargo, algún abogado cristiano se hizo cargo del caso de Pablo y logró su libertad. Algo pasó ahí, pero él esperaba que iba a salir. Filemón 22, que fue desde la prisión también. Filemón, verso 22. Prepárame también alojamiento, le dice a Filemón, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahí está. Yo creo que él creía más en el abogado de arriba, era el que estaba peleando el caso. El caso lo estaba peleando Jesucristo, era allá arriba. Las oraciones, os seré restituido. Qué lindo. Pablo esperaba una liberación y Dios se la concedió según los historiadores y los padres de la iglesia. Pablo esperaba una posible liberación de su encarcelamiento en Roma. También siempre mantuvo un deseo profundo de ir a España. Era un sueño en Pablo ir a España. Romanos 15, 24 y 28 hablan de ese deseo. Según Clemente de Roma, cuando escribió a los Corintios en el año 90, oiga esto, Clemente de Roma, que escribe su carta a los Corintios en el año 90 después de Cristo, era un discípulo de Pablo, Clemente de Roma. Y Pablo lo menciona al final de la carta a los romanos también. Dice, Pablo después de ser puesto en libertad, predicó en todo el mundo, en el este y el oeste, lo cual incluía esos lugares mencionados a donde quería ir, o sea, España, Colosa, etc. Eso era un discípulo de Pablo, Clemente de Roma. Dice que Pablo fue suelto y fue y predicó a esos lugares que él anhelaba llegar, que no había llegado todavía. Eusebio, el más grande de los historiadores de la iglesia, escribió. Lucas, que escribió los Hechos de los Apóstoles, acabó su historia en este punto. Después de relatar que Pablo había pasado 2 años enteros en algo así como libertad vigilada, porque lo deja en una casa predicando, alquilada. Y había predicado la palabra de Dios sin restricciones. Así que después de hacer su defensa, se dice que el apóstol fue enviado otra vez en su ministerio de predicación y que al llegar por segunda vez a Roma sufrió el martirio, que fue después de cuando Nerón quema Roma y se desata la persecución, argumentan los historiadores. Eso está en Eusebio, Historia Eclesiástica 2, 22, 2. ¿Cómo? 300 y algo, sí. El año 300 de la era cristiana. ¿Cómo, pastor? El pastor me está ayudando tremendamente aquí. Eusebio era el pastor de Constantino, el consejero. Estuvo en Nicea en el concilio. Apunte ahí también. Ahí. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Entonces, o sea que no era cualquier persona que estaba escribiendo esto, hermano. Era una autoridad de Constantino, consejero. Juan Crisóstomo, en el siglo V, dice en su sermón, ese fue el pastor de San Agustín, Juan Crisóstomo. En el siglo V, dice en su sermón sobre 2 Timoteo 4:20, San Pablo, después de su estancia en Roma, partió para España en el siglo IV, dijo Juan Crisóstomo. O sea que se atestigua históricamente una liberación y un segundo encarcelamiento. Jerónimo dice en su catálogo de escritores que Pablo fue puesto en libertad por Nerón para que pudiera predicar el evangelio de Cristo en el oeste. Y muchos dicen que eso incluye a España. No cabe duda de que una corriente de tradición mantenía que Pablo había llegado a España. La mayor parte de los investigadores del Nuevo Testamento no cree que Pablo quedara libre después de su juicio ante Nerón.
el consenso general de opinión es que su única liberación, pero está hablando de los modernos, hermano. Cuando habla de esto, la mayor parte de los críticos modernos, dice, el consenso general de opinión es que su única liberación le vino con la muerte. Si podemos aceptar la tradición de su liberación y de su vuelta a la predicación y la enseñanza, y de su muerte tan tarde como en el 67 después de Cristo, bien podemos aceptar que estas cartas proceden de su mano, tal como han llegado hasta nosotros. O sea, si se acepta ese segundo encarcelamiento, es posible que fue Pablo el que las escribió. Y ya en esa fecha, esta doctrina que se confrontan allí, ese desorden, esas situaciones ya existían antes de los personajes Marción y los gnósticos y esa gente estuviesen en su apogeo. Porque es importante entender que las ideas de Marción y de los gnósticos no empezaron con ellos, ya existían, venían desde atrás, hermano. En el mundo antiguo no se consideraban estos detalles como hoy. No le parecía mal a nadie que se publicara una carta en nombre de un gran maestro, si se estaba seguro de que la carta contenía lo que este maestro habría dicho en las mismas circunstancias. Usan los que argumentan que no fue Pablo, sino que fueron sus discípulos, usan como argumento esto, que no era algo penalizado en ese tiempo. Para aquel tiempo era natural y digno el que un alumno escribiera en nombre de su maestro. A nadie le habría parecido mal el que uno de los discípulos de Pablo saliera al frente de una situación nueva y amenazadora con una carta con el nombre de Pablo. El considerarlo como un plagio es malentender la mentalidad del mundo antiguo. Para los partidarios de la autoría directa de Pablo, uno, sería muy difícil que otro que no fuera Pablo se llamara a sí mismo el primero de los pecadores. Usted se imagina que alguien esté escribiendo a nombre de Pablo y dice, yo, Pablo, el primero de los pecadores. Eso sería muy fuera de, no tiene sentido. Sin embargo, Pablo, el autor, se presenta a él como el primero de los pecadores. Es muy difícil que un autor en su lugar lo hubiera dicho. En 1 Timoteo 1:15, su tendencia habría sido subrayar la santidad de Pablo, no su pecaminosidad. El santo Pablo, ¿entienden? ¿Me entienden, hermano? ¿Ustedes entienden el argumento? O sea, eso es un argumento fuerte. Segundo, que diera a Timoteo el consejo paternal de no tomar agua, sino un poco de vino por su salud. La ternura, lo íntimo que es Pablo con Timoteo, revela que él fue el autor de la carta, que no fue una tercera o cuarta persona en otra generación de discípulos. Tercero, el trato tan personal y henchido de intimidad manifestado en la carta en 2 Timoteo 4, solamente Pablo pudo haberlo escrito. Cuarto, por su coherencia teológica con el pensamiento de Pablo, ahí usted puede añadir entre paréntesis, en sus otras cartas. Todo lo que ahí se combate en 1 y 2 Timoteo y Tito, Pablo lo combate en las otras cartas. No hay un tema que no se trate en esas cartas que ya Pablo no lo haya tratado en las otras cartas. Entonces, si en las otras cartas de Pablo no hay problema creer que fue Pablo que las escribió y tocan temas muy parecidos a este, entonces ¿por qué aquí sí hay que ponerlo en duda? Porque ese tipo de acontecimientos fueron más acentuados en mediados del siglo II. No, hermano, no es un argumento honesto. Dice el punto 5, los temas tratados son congruentes con la tradición paulina más antiguas. Todos los temas tratados, lo que yo le acabo de decir, son congruentes con la tradición paulina más antigua. A, el debate judeo-cristiano, según Tito 1:10, 14 al 15, 3:9, 1 Timoteo 1:7 al 9. B, la justificación por la gracia, Tito 3, 4 al 7. Por ejemplo, solución posible para los que tal vez mantengan la postura de que fue en un tiempo posterior y no que fue Pablo directamente. Aquí se plantea una solución posible que quise ser honesto y ponerla, escribirla. Es absolutamente cierto que se perdieron muchas cartas de Pablo, aparte de sus grandes cartas públicas.
aparte de sus grandes cartas públicas, debió haber mantenido una constante correspondencia privada de la que no se ha llegado hasta nosotros nada más que la pequeña carta a Filemón. Bien puede ser, esto es un punto conciliador. ¿Usted entiende? De los que están en el medio. Bien puede ser que en los días posteriores hubieran algunos fragmentos de la correspondencia de Pablo en manos de algún maestro cristiano. Este maestro veía la situación de la iglesia de su tiempo y de Éfeso amenazada por todas partes. La amenazaba la herejía por dentro y por fuera. Tenían la amenaza de abandonar sus propios niveles elevados de pureza y verdad. La calidad de sus miembros y el nivel de sus ministros se estaban degenerando. Tenía en su posesión breves cartas de Pablo que decían exactamente las cosas que hacía falta decir. Pero el estado en que estaban eran demasiado cartas y fragmentarias para publicarlas. Eran demasiado cortas. Ay, perdón, hermano. Es que es la hora de comer, ustedes saben ya. Eran demasiado cortas y fragmentarias para publicarlas. Así es, oigan esto, que para mí es una aberración esto último. Así es que las amplió, oiga esto, las amplió, suplementó y las hizo supremamente relevantes a la situación contemporánea y las envió por todas las iglesias. Esto es peor que todo lo demás. O sea, agarró las cartas que tenía de Pablo y lo que hizo fue que las alteró, le puso de más. Eso está totalmente en contra del principio de la inerrancia y de la inalterabilidad de la Biblia, cuando dice que el que le añade o el que le quita serán castigados. Me es difícil aceptar esto, pero ustedes saben, hay críticos modernos que quieren conciliar la situación. Luego dice, en las epístolas pastorales todavía escuchamos la voz de Pablo con su intimidad pastoral personal característica. Pero creemos que la forma de las cartas se debe a algún maestro cristiano que convocó la ayuda de Pablo cuando la iglesia de su tiempo necesitaba la dirección que solamente Pablo le podía dar. Esto es un pensamiento de William Barclay, que es un hombre muy conciliador, es un hombre interdenominacional, sus comentarios son muy buenos y él nunca le gusta irse ni a un extremo ni al otro. Él siempre trata de plantear una postura reconciliadora. A pesar de este debate histórico, oigan esto, el creyente sensato y equilibrado no se ahogará en las turbias aguas de este dilema, sino que al meditar y considerar que las enseñanzas y pensamientos en estas cartas encajan perfectamente en el sentir y en el pensamiento paulino, manifiesto en las otras cartas, los aceptará y los aplicará a su vida sin problemas. Amén. Y este pensamiento último es de un comentarista muy conocido llamado Carlos Manuel Ogando. No, hermano, es un chiste. Es la conclusión que me dio el Espíritu para esta enseñanza de hoy. Y yo también tengo el Espíritu del Señor. Amén, mi pastor. Gloria a Dios. Amén. Miren, ustedes están recibiendo de regalo las calificaciones para ancianos, obispos y diáconos. Yo quiero que ustedes en su casa, esta es la tarea. 2 tareas tienen. En el manual de la Biblia, usted va a leer sobre la carta a los hebreos. Todo lo que dice acerca de la carta a los hebreos. Y usted se va a estudiar esto leyendo los textos de las calificaciones para ancianos. Esto es un problema, hay una crisis grande hoy en el liderazgo de la iglesia. Y esto es lo que en la Biblia, para lo que es el liderazgo, es requerido de los líderes de hoy. Usted puede evaluar un líder por estas condiciones. La página, ¿la tienen? La que le entregaron así, 2 paginitas con un clic. Ok. Ahí habla de todas las condiciones
calificaciones es la palabra mejor usada. Para ancianos, obispos y diáconos, en Tito y Timoteo. Luego, usted va a ver ahí un mapa de Éfeso en el tiempo de Pablo, que es donde Timoteo pastoreó, en Éfeso. Bien, por eso le di ese mapa. En esa ciudad ahí era que estaba la iglesia en Éfeso, donde Timoteo tenía la iglesia, que era un centro operativo del reino. Éfeso en el tiempo de Pablo. Usted también lo estudia. Esas son las tareas que le dejo para... Vamos a tener 2 sábados libres, ¿verdad, Marisa? 2 sábados. Oiga, mire, ustedes tienen 2 sábados. Ah, pero no le podemos dar más tareas, entonces. Oiga, pastor, fuimos benévolos con ustedes. Así que no hay excusa. Nos vemos el 29, dice la secretaria Marisa. El 29 nos vemos. Muy bien. El número del compendio 853 al 865, porque cerré el mío y no me acuerdo. 853 al 865, la carta a los hebreos. Vamos a estudiarla en la próxima clase. Así es que, amados, inclina tu cabeza conmigo y oremos dando gracias a Dios por el día de hoy, por lo que nos ha permitido. Amén. Gracias te damos, Padre, por este hermoso día en el que nos has congregado en esta tu escuela ministerial, donde tú estás formando hombres y mujeres, Padre Celestial, como vasijas útiles, vasijas de honra para la extensión de tu reino en esta tierra. Hoy en día, Señor, cada uno de estos hombres y mujeres, entre ellos jóvenes, adultos, se sientan en estas sillas, pero nunca se podrían imaginar a dónde tu plan los podrá llevar. Nosotros cumplimos con el deber de depositar lo que tú nos das en ellos como vasijas. Tú por tu espíritu seguirás germinando la semilla. Danos a todos ese deseo, ese amor, esa pasión, esa devoción para aprender y servirte. Guárdanos en esta verdad presente, que todo lo que hemos aprendido hoy se traduzca en práctica en la vida del reino y que no solamente nos apropiemos y guardemos la enseñanza, sino que la compartamos, tengamos oportunidad. Gracias, Señor. Presentamos el resto de este día, el día de mañana, los servicios, que todos vengamos a darte gloria y honra, a entregarte el culto, la cita, Señor, contigo. Que nos ayudes para estar ahí puntualmente, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.